Bueno, muchas gracias por haber asistido a la sesión de hoy, que es la penúltima que celebramos en el Matadero del curso. Solo queda la de junio. Y, bueno, en primer lugar, pedir disculpar a la organización porque parece ser que ha habido un olvido. Han metido en la sala que no se tenían reservada a otras personas con otro acto. Entonces nos han traído al final aquí. Es una sala un poco peculiar, por ejemplo aquí en la mesa no se ve nada, si alguien tiene que leer no sé qué va a decir. Luego el micrófono pues tampoco está, entonces igual hay problemas de ese tipo. Pero bueno, creo que es una sala curiosa, que vale la pena conocer y que se presta también a muchas actividades aparte de las específicamente filosófico-estéticas, ¿no? Bien, voy a presentar a los dos, al ponente de hoy, al conferenciante de hoy y a la persona que le va a hacer la réplica. Julián Santos Guerrero es profesor asociado de estética en el Departamento de Teoría del Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento de la Universidad Complutense de Madrid. Es subdirector del Seminario Nietzsche Complutense, pero también es profesor en el Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset. Las líneas de investigación del profesor Santos, sus intereses, se centran en cuestiones de estética, sobre todo en el mundo francoparlante, en escritores franceses como por ejemplo Derrida, Nancy, Blanchot, Klossowski. Entre sus numerosas publicaciones cabría destacar el libro Círculos viciosos en torno al pensamiento de Jacques Derrida sobre las artes, que es un libro que apareció en Biblioteca Nueva de Madrid del año 2005, y aparte de, como he dicho antes, una buena cantidad de artículos de investigación sobre estas cuestiones. Podemos decir que dentro de muy poco tiempo aparecerá un nuevo libro del profesor Santos que llevará por título Cuestiones de marco, estética, política y de construcción, en la editorial Escolar y Mayo. Por otra parte, el miembro del Seminario Nietzsche Complutense, Carlos Sancho Vic, le va a hacer la réplica al profesor Santos. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Ha realizado en el año 2012, el Máster de Estudios Avanzados de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, con un trabajo fin de máster en torno al gusto idiosincrásico en la obra de Nietzsche, dirigido por el profesor Fernando Rampérez. Tiene diversas publicaciones en la revista Cronofagia y en la actualidad realiza su tesis doctoral en nuestra universidad bajo la dirección de los profesores Juan Luis Bermal, un especialista en Nietzsche de todos conocido y traductor de Mallorca, ¿no?, de la Universidad de Palma, y yo mismo. Y sin más, tiene la palabra el profesor Santos. Muchas gracias, Mariano, por esa presentación. Supongo que se me oye. Y sí. Si no, pues una pequeña indicación y yo subo el volumen. Hasta que la voz aguante, claro. Permítanme, también en la sala en la que estamos, que les sitúe en una escena marinera. Bueno, esto es muy teatral, ¿no? El mar está tranquilo y el barco que nos aloja se mueve confiado. Aunque en el mar siempre acechan peligros. Abajo, más abajo, en el abismo que está por debajo de nosotros, están los peligros acechando. Mientras, somnolientos, la calma se respira en este atardecer del segundo día. Esta es una frase de Nietzsche, al que haremos constantemente referencia, concretamente al apartado de la visión y el enigma de Zaratustra. Reclinados en una hamaca de cubierta, contemplamos el doble azul infinito y nos invade, sin embargo, un cierto temor. El abismo marino debajo y sobre él un cielo azul infinito,
también insondable, que se junta con el mar allí, en esa línea, en la línea lejana que ahora, en este instante, bordea un sol que comienza a hundirse. Allí estamos, mecidos e inquietos, en el barco, arriba y abajo, arriba y abajo. Alguien se dirige a los presentes, a los viajeros que zarpamos a sabiendas del peligro, a los que andamos sobre abismos temibles. Nos cuenta un relato y exige de nosotros una interpretación. Bueno, permítanme esta introducción, un tanto, si quieren, teatral, literaria, porque lo que intentaré en este rato que vamos a estar juntos es lanzar una interpretación. Una interpretación sobre, cito textualmente, el pensamiento más abismal de Zaratustra. Y lo voy a hacer a caballo entre la filosofía y la literatura, utilizando el pensamiento de autores filosóficos, fácilmente reconocibles por mis palabras, pero a los que no citaré directamente, pero que ustedes bien reconocerán. Gilles Deleuze, Jacques Derrida, y autores literarios que también, sin duda, reconocerán. Maurice Blanchot, Pierre Klossowski o Georges Bataille. Con esta ayuda, desde luego también con la suya, con la complicidad también del debate entrelazado y con sus aportaciones, me propongo asumir también el riesgo ante ustedes, el riesgo ante mí mismo, de hacer la interpretación de ese pensamiento más abismal. ¿Cuál es ese pensamiento más abismal? Ese que, en la escena, recordemos, de Zaratustra, el enano, el espíritu de la pesadez, no puede soportar. Cito: tú no conoces mi pensamiento abismal, ese no podría soportar. Fin de la cita. Esto se enuncia en el párrafo de la visión y el enigma. Allí se encuentra la doctrina del eterno retorno. Y este es, probablemente, el pensamiento más difícil de Nietzsche, que requiere inevitablemente de la interpretación del lector, de la inmersión, a flote o no, ya veremos, en un laberinto del que difícilmente se puede salir con la buena conciencia de lo perfectamente asimilado, de lo perfectamente comprendido, de haber acertado incluso en la interpretación. Necesariamente requiere de los que lo leen implicarse, apostar por las interpretaciones, en definitiva, posicionarse. Lo que yo haré entonces será trabajar tres aspectos fundamentalmente del eterno retorno, de esta doctrina del eterno retorno que está implícita en las palabras llenas de aparato literario del Zaratustra. En primer lugar, abordaré lo que podríamos llamar el tiempo cosmológico del eterno retorno. Ahí trataré sobre una frase clave, que serían las dos eternidades. Es extraño, dos eternidades, ¿verdad? Sobre esa frase, dos eternidades, pivotará el pensamiento de la interpretación que haríamos del pasado, del porvenir, tal y como en el eterno retorno parece exponerse. Y de ahí sacaríamos unas conclusiones, concretamente tres conclusiones preliminares, para terminar ahí con una frase muy teatral: el tiempo está desquiciado. The time is out of joint. Ese out of joint, ese desquiciamiento, ese desencajado, ese fuera de los goznes, será el motivo último de la reflexión sobre
el tiempo cosmológico. Después entraríamos en un segundo momento en lo que podríamos llamar el lado ético del eterno retorno, y ahí, si ustedes me permiten, saltaré un poco por la borda de este barco en el que les he situado y me meteré en lo que yo creo que es el laberinto más insondable de este pensamiento del eterno retorno. Para ello, como digo, utilizaré en la sombra, si quieren, algunas citas de autores, pero únicamente será explícita la cita de un autor, concretamente de Milan Kundera, el inicio justamente de la insoportable levedad del ser. Bien, pues sin más, nos colocamos entonces en la escena. Recordemos, estamos en un barco. Alguien nos suelta un relato y nos exige una interpretación. En el relato este se habla de un portón, un hueco, un vano por el que se puede pasar, entonces atravesar, hacer travesía. Y en ese portón confluyen dos largos caminos. Una larga calle hacia atrás, cito, que dura una eternidad, fin de la cita. Y otra larga calle hacia adelante, cito, que es otra eternidad, fin de la cita. El espíritu de la pesadez, una figura, enano cojitranco, dice el Zaratustra, no se equivoca. No es un ignorante. De hecho, acompaña a Zaratustra. Está a su misma altura. Va cargado sobre sus hombros, oyendo sus pensamientos e incluso echando plomo, dice Zaratustra, en sus oídos. El espíritu de la pesadez se caracteriza, fíjense bien, por tomar los pensamientos a la ligera. Efectivamente, todo se puede leer en un sentido horizontal, pegado al suelo, con la perspectiva baja de un enano cojitranco, de pies pesados. Cito. Y cito entonces al enano también. El tiempo mismo es un círculo. Este espíritu de la pesadez habla de un tiempo circular e infinito. Pero esta tesis es bastante soportable. El enano es justamente el que ha sido soportado por Zaratustra. Y la tesis del enano también es soportable. Ya lo había dicho Schopenhauer, y enunciado así, tomado a la ligera, el tiempo mismo es un círculo, no hace sino reivindicar a favor de la continuidad del tiempo, del paradigma del tiempo presente y, en definitiva, de la unidad del ser. Dicho de otro modo, lo que está diciendo entonces el enano, no Zaratustra, lo que está diciendo cuando toma a la ligera los pensamientos, sería algo así esquemáticamente. Un instante B, por ejemplo, sería la consecución de otro instante A. Y aquel, el B, no es sino la protensión de otro instante C. De tal modo que la consecución de los instantes A, B, C formaría una línea temporal que haría imposible que ningún otro instante X, sin relación con ellos, viniera a inmiscuirse en la cadena temporal. La linealidad, el continuo, es continuo. Dado que A, B y C se entienden como presentes, puntos, ya en la terminología de Aristóteles, recordemos, habla de la línea del tiempo, el instante es un punto, sigue. Estos puntos, entonces, en una infinidad, que en última instancia es el tiempo, se repiten necesariamente.
el momento finito, en una eternidad de tiempo infinito, se repite por necesidad lógica. Es una cuestión de cálculo, en definitiva. Esto no nos afecta. Podemos, tal vez, repetir esta infinita escena en la que estamos aquí, juntos, aquí, ahora, 7 menos 5. Y siempre podría ser para nosotros, en nuestra conciencia, la primera vez. Visto, de algún modo, desde el ojo del ser, la escena se repite. Pero visto desde los particulares, tú, yo, aquella, él, entonces la escena es única. Bueno, ya Schopenhauer había hablado muy bien de esto, cuando decía, bueno, esto no son más que las apariencias, lo que los velos de malla dejan ver, y esto, pues bien, está bien, es un pensamiento que no nos afecta, no nos perturba, no nos dice gran cosa. Bueno, podrían ser así las cosas, bien, mientras mi conciencia siga siendo de singularidad, de individualidad, pues no pasaría nada. Es más, esto no dice gran cosa, diría más bien lo pequeño, que no hay nada nuevo, que yo no diré hoy nada nuevo, que ustedes no escucharán nada nuevo, que ya se sabe, que todo da igual. ¿Qué más da? A la ligera. Estamos ahí con el enano, ¿verdad? A la ligera. Difícilmente se podría temer un pensamiento que no nos afecta. Sin embargo, la gravedad de la escena de Zaratustra es densa. Citamos. ¿No tenemos que retornar eternamente? Así dije, con voz cada vez más queda, pues tenía miedo de mis propios pensamientos y del trasfondo de ellos. Fin de la... Sentir miedo. Esa experiencia fisiológica del miedo. Esa será nuestra prueba, nuestro experimentum crucis. Si tenemos miedo, vamos por buen camino. Pero si no lo tenemos, entonces ni siquiera nos acercamos al abismo de ese pensamiento. Así que comenzamos hacia el miedo. El barco, recuerden que estamos en un barco, que nuestros pies se mueven un poquito. Recuerden, arriba, abajo, arriba, abajo. El barco recorre la superficie del mar, entre el abismo inferior y el superior, entre una costa y otra, entre el cielo y el agua, entre un medio y otro, entre el lugar de partida y el de llegada, entre esto y aquello, entre. Y hay una interrupción, la interrupción de nuestro relato, de nuestro relatador. ¡Alto!, dice nuestro relatador. Y entonces comienza la visión. O mejor dicho, comienza el relato de la visión así se llama el capítulo, de la visión y el enigma. Comienza el relato de la escena de la visión. Y en una escena siempre hay una duplicación. El relato del relato. Probablemente cada uno de ustedes estará escuchando un relato distinto, incluso alguno pensará, ¿a dónde va este con tanto barco? El relato comienza ahora, el relato de la visión, el relato doble, recuerden, la del pastor, ese al que una serpiente lo tiene atenazado por la garganta, y también la del portón, de la que acabábamos de hacer referencia. Pero tener una visión ya es ver doble. Por eso decimos que es una visión. No es el ver normalmente. Cuando decimos visión es porque se ve lo que normalmente no se ve. Es otra forma de ver.
ver doble. Así entonces, el relato doble de la visión doble, el relato del relato. Bueno, no les voy a liar mucho, así que vamos a pararlo ahí, ¿vale? El relato del relato, ¿de acuerdo? Cito ahora. En esta situación, en este entre, en esta posición de situación cruzada, de experimentum crucis, cito y habla Zaratustra. Yo o tú. Dos caminos convergen aquí. Nadie los ha recorrido aún hasta su final. Esta larga calle hacia atrás dura una eternidad. Esta calle hacia adelante es otra eternidad. Se contraponen esos caminos, continúa hablando Zaratustra. Chocan derechamente de cabeza, y aquí, en este portón, es donde convergen. El nombre del portón está escrito arriba. Instante. Fin de la cita. Aquí está. Estamos aquí. Pero, permítame una pregunta impertinente. ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, por supuesto no les pregunto si en taxi, en metro o en coche como yo que lo he dejado tirado por ahí. No, lo que estamos preguntando es que si estamos hablando de una larga, infinita calle hacia atrás, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Además, Zaratustra subraya, lo hemos hecho por un camino. Cito, un sendero maligno, solitario, fin de la vida. Pero si hubiéramos recorrido la eternidad del pasado, ¿cómo habríamos llegado hasta aquí? Si el pasado es una consecución de presentes pasados, si el pasado hubiese sido presente alguna vez, en la continuidad de los presentes, como un rosario de cuentas, ya pasado, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Si son infinitos esos presentes, ¿cómo hemos llegado aquí? Para que estemos aquí, es preciso necesariamente una interrupción. Esta interrupción, que el camino se haya cortado, que algo se haya roto, es la condición necesaria para que algo pueda pasar, para que algo pueda llegar, para que algo pueda acontecer. Es decir, para que el pasado sea pasado, para que el pasado quede atrás, es necesario una interrupción, un corte con el pasado. Ese pasado cortado, ese pasado, tan pasado que no se puede hacer presente, porque si no, no hay corte o interrupción. Ese pasado, vamos a llamarle así, entre amigos y para quedar entre nosotros, pasado absoluto. Ese pasado absoluto, entonces, requiere de la interrupción para que pueda ser pasado, para que no determine nuestro ahora. Cuando decimos pasado, no estamos diciendo presente, estamos diciendo pasado. Y solo es pasado si comporta, si conlleva esta interrupción, esta fractura. Permítanme ahora decir esta infinitud. Lo vamos a aclarar también. Este pasado debe quedar de algún modo interrumpido, y en tanto que interrumpido, indeterminado. En tanto que interrumpido, no acabado, como tendría que acabar. En tanto que interrumpido, lo podríamos llamar finito, pero esa finitud es una infinitud de indeterminación, de indefinición. Esta infinitud, en términos temporales, Nietzsche lo llama eternidad. Así pues,
Solo porque el pasado está interrumpido puede haber ahoras. El ahora es la interrupción necesariamente de un tiempo infinito. El instante es un portón, decía Nietzsche, decía Zaratustra. Es un hueco, es un vano, es una cesura. Y bien, cito ahora, cada una de las cosas que pueden ocurrir, que pueden acontecer, que pueden llegar, que pueden venir, ¿no tendrá que haber ocurrido, haber sido hecha, haber transcurrido ya alguna vez? Cada cosa que puede ocurrir. Cada cosa que puede ocurrir debe contener entonces esa fractura con el pasado para que pueda ocurrir, para que pueda tener su singularidad. Debe romper con él, interrumpir. Pero esa interrupción le brinda a la cosa un origen, si se quiere, indefinido, infinito. En ese sentido, impensable, ingobernable, indeterminable, inconsignable, roto, fraccionado. Es decir, rompe la unidad de la cosa. Pensar en términos de fractura del tiempo significa fracturar también la sustancia. La unidad, la identidad de las cosas. Romper esa identidad significa, de algún modo, escribirla, y arriba está escrito, instante. Esa fractura hace posible que algo se inicie, que hayamos llegado aquí, que estemos aquí. Miremos a la otra eternidad. Recordemos la frase de Zaratustra, y esa larga calle hacia adelante es otra eternidad. Otra eternidad. La proposición ya comporta, ya conlleva ella misma un oxímoron. Por definición, la eternidad no puede estar partida. No puede haber dos eternidades. La mitad de una eternidad es otra eternidad. No puede haber dos eternidades, ya es un oxímoron. A no ser que se esté diciendo que no hay eternidad si no es interrumpida, finita. Y es que si la calle hacia adelante es infinita, entonces, ¿cómo salir de aquí? Si pensamos entonces el presente como paradigma para pensar el futuro, y decimos que el futuro es la acumulación, la continuidad de presentes, otra vez el ejemplo del rosario que hemos puesto antes. Si eso es así, entonces, ¿cómo podemos salir de aquí? ¿Cómo podemos salir de este instante? El siguiente instante será el cuarto, la cuarta Ave María de este rosario, pero es la cuarta porque hubo la tercera. La tercera está en la cuarta. Si no, la cuarta no sería la cuarta. ¿Cómo salir entonces de este momento? ¿Cómo salir de este instante? Y es que si la calle hacia adelante es infinita, entonces el presente no deja de ocurrir, no deja de pasar. Literalmente no puede pasar. Dado que la continuidad del tiempo haría que este presente estuviera actuando sin cesar sobre los diferentes futuros presentes en los que este presente estaría en su continuidad. El instante se dilata entonces infinitamente y pierde así la singularidad del instante. O dicho en otros términos, el problema es ahora cómo salir de aquí, del instante eterno. Nada hay por venir porque todo está ya dado en el acto que nunca termina de pasar. Ahora bien, volvemos a repetir. Si hay cosas que tienen que pasar, si algo pasa, si algo acontece,
si hay otro instante y con él un porvenir, por venir, es porque se instala en él, de algún modo, una cierta fractura en este instante, para que pueda venir otro instante. Una fractura, una interrupción, una cierta finitud. Volvemos otra vez, pero finitud en el sentido radical, o lo que es igual una indeterminación. Finitud en el sentido de dejar de discontinuidad radical, discontinuidad del presente mismo, a través de un corte brutal, si quieren, de un tajo que corta la cadena de la continuidad temporal. Ese corte abre lo porvenir. Pero un porvenir no es la simple proyección de presentes futuros. Un porvenir, justamente porque está por venir, es indeterminado. Simplemente porque está por venir. La regla de su formulación no es sí o no. En todo caso es quizás. Pero este quizás, este tal vez, si me permite, sería la ecuación más económica del peligro. Un peligroso quizás, me dice también. La condición, pues, de esa no llegada, de ese porvenir, y por consiguiente de que algo pueda acontecer más allá de aquí, más allá del aquí y del ahora, de que algo no venido o no llegado venga, está justamente en la finitud del instante, en el corte, en el portón, ¿verdad? En el corte. De ahí entonces que la interrupción abierta, esta apertura, debamos pensarla en términos de indeterminación radical, ontológica, indeterminación del ser, fractura del ser. La condición de posibilidad de lo infinito por venir está en el corte, en la finitud. Otra eternidad. En resumen, aquellas dos eternidades nos ponen ante un abismo, el abismo bajo los pies del instante que contiene una interrupción. La interrupción del tiempo lineal es un contratiempo que no obstante permite un paso y un no, pa o de la, sobre, como una especie de frontera, un límite que abre un abismo, pero al tiempo permite el salto, Sprung, el origen, un salto primordial que inaugure algo, Sprung. Luego hablaremos del salto y daremos algún que otro salto. No sé si de miedo, pero sí un poquito de asco con el tema este de la serpiente. Ese hueco o ese portón del instante, en última instancia, puede dar origen, puede hacer que el instante sea instante, singular, porque comporta la interrupción, la finitud. Una interrupción radical, que de puro ser interrupción radical, finitud, es indeterminación, infinitud. Esta es un poco la clave. De modo que hay singularidad del instante solo porque hay una interrupción. Pero esto nos exige pensar el tiempo en otro paradigma. Nos exige pensar el tiempo en un paradigma que no es simplemente el del presente, acabado, terminado, de una vez por todas. Más bien, el eterno retorno lleva consigo la fractura del orden mismo de la presencia. Un cierto otro del presente
irreductible a la presencia y a su estatuto acabado, terminado, hecho de una vez, si hubiera que definir ese cierto otro o esa alteridad, la llamaríamos así, como he dicho antes, quizás, tal vez. Ese quizás, ese tal vez, que abre la indeterminación, nos pone de frente al peligro. Aquí y ahora, en esta sala, en esta escena de barco, la travesía se nos ha hecho un poco mareante, yo lo reconozco. Y las cosas nos comienzan un poquito a dar vueltas. Puede ser, finito, infinito. También nuestra confianza, yo pretendía un poco eso, nuestra confianza en esos conceptos de la filosofía que parecen tan acuñados, finitud, infinitud, eternidad, se han debilitado un poco. Y asimismo la relajada tranquilidad depositada en la explotación filosófica de la noción de presente ha dejado paso un poco a una sensación de vértigo. Es preciso ahora tener un poquito más de valor, mirar la línea de horizonte donde se junta el cielo con el mar entre dos azules y recordar las frases de Zaratustra. Cito: el valor mata incluso el vértigo junto a los abismos. Mata, lo quita el valor. ¿Y en qué lugar no estaría el hombre junto a abismos? El simple mirar no es ya mirar abismos. Fin de la... No salgo nunca de ese parágrafo de Zaratustra. Por esta razón creemos que es un buen momento entonces ahora para dejar las cosas un poquito en su sitio y trazar, si quieren, si me permiten, 3 conclusiones preliminares. La primera de ellas. Nos encontramos, bueno, ya sabemos que estamos en el mar y en el mar siempre estamos un poquito perdidos y bueno, esto nos encontramos manotro, pero nos encontramos en un instante singular. Singular, atención, pero no simple. No simple. Más bien es un instante complejo. Pero ahora complejo no está diciendo que es compuesto, sino que tiene algo que no está resuelto, que no es resoluble. Eso que no está resuelto, que no es resoluble, que hace que este instante tenga muchas miradas, muchos puntos de vista. Estamos en una sala casi teatral. Si se quiere, este instante contiene una interrupción. Vamos a llamarlo así. Segunda conclusión, preliminar al menos. Cuando hablamos de que el instante conlleva la ruptura del orden de la presencia, decimos que rompe con una de sus cualidades, que es precisamente la de la ordenación. Hemos dicho A, B, C, ¿se acuerdan? Esto es el establecimiento de una continuidad de los presentes, la línea sucesiva de los puntos de la que habla Aristóteles. En otras palabras, la interrupción del presente quiere decir la interrupción de un paradigma, del orden mismo del tiempo, pensado desde la presencia. Desde este modelo aristotélico ya, del punto y la línea. O por decirlo de un modo aún más gráfico y más teatral. El tiempo está roto, el tiempo está desquiciado, desajustado. El desquiciamiento, el desajuste del tiempo, hace que anterior y posterior, permítanme ahora que les maree un poquito más, anterior y posterior, sean dos nociones a cuestionar. Este cuestionamiento del paradigma cuestiona también el ordenamiento. El pasado que hemos llamado absoluto, radical, no fue nunca presente. Acabado, completo. Su interrupción lo indetermina, decíamos.
entonces el pasado está por venir. Joder. Su interrupción hace del pasado una incompletitud, abierta a lo que viene, abierta al porvenir. Bueno, si han visitado las excavaciones de Atapuerca se habrán dado cuenta de que el pasado está por venir, vamos. Las interpretaciones son múltiples, infinitas. Pero asimismo, las condiciones que hacen posible el porvenir es que el porvenir contenga, de algún modo, una interrupción también. Pero una interrupción que, si quieren, ya ha sido. Una interrupción que ya ha sido, porque si no el porvenir no podría venir. La condición de ese venir es que de algún modo se repita algo. Si no, ¿cómo saber que ha venido? Si no es así, no podría jamás ser reconocido como lo que viene. Cito ahora a Zaratustra, pues cada una de las cosas que pueden correr también por esa calle hacia adelante, subrayo ahora esta frase de Zaratustra, tiene que volver a correr una vez más. La frase hace referencia a la repetición. A la repetición de lo que está hacia adelante, lo que tiene que correr por esa calle hacia adelante, tiene que volver a correr, volver. Ese reconocimiento, ese algo que vuelve, lo abre entonces a la interpretación. Pero también lo descoyunta, lo deja abierto, lo fracciona. Fíjense la frase. Se trataría entonces de un volver sin haber sido nunca presente. Quiere decir entonces que ese porvenir es múltiple, complejo. Hay algo que pueda venir, pero lo que puede venir tiene que haber sido, de algún modo ya sido. Volver, antes de venir. Este desorden del tiempo dice entonces que el instante es la proclama de que el porvenir está ya implícito en el pasado, pero que la interrupción del porvenir se opera ya en pasado, en un pasado roto, remoto, irreapropiable, que nunca fue presente. En ese sentido, eterno, no reapropiable. El pasado está por venir. No es un presente ya sido, sino una apertura que está por venir. En el instante, esa fractura permite distinguir otra eternidad. Permite incluso que pueda darse una venida, que algo venga, y que algo venga como otra infinitud. Otra eternidad. Pero lo que viene ya está roto de antemano. Lo que viene no espera un presente terminado, acabado. Lo que viene, el porvenir, de algún modo ya vuelve. Ahora entendemos bien esa interrogación del texto. Y no están todas las cosas anudadas con fuerza, de modo que este instante, atención, subrayo, arrastra tras de sí todas las cosas venideras, fin de la cita. Esto es lo que está diciendo Zaratustra, que este instante arrastra tras de sí todas las cosas venideras. Tercera conclusión, provisional. De aquí entonces una tercera conclusión. La iterabilidad, es decir, la condición de la repetición, está ya implícita en todo cuanto pasa, o en todo cuanto puede pasar. Lo que ocurre no es unitario. Lleva siempre el doble, lleva siempre la doblez, porque no es de una vez por todas, terminado, acabado, completo,
la vuelta está ya antes de la venida. Vuelve lo que nunca fue presente. Por eso es preciso aceptar el riesgo y ser, dice Zaratustra, de aquellos que con mano cobarde, quieren seguir a tientas su hilo. Nosotros somos aquellos que donde pueden adivinar, odian deducir. El instante, el aquí y el ahora no está presente. Es preciso adivinar, lanzar el riesgo. El reto está entonces en situarse no en la posición, en esa posición absoluta donde se ve el tiempo, sino en la preposición, en el entre, en la diferencia. O lo que viene a decir, pensar a través del desplazamiento de la lógica de la identidad. Allí donde los contrarios no son incompatibles, finito e infinito. No se trata entonces de seguir el hilo de la deducción, sino de pensar el corte de la finitud. Y ese corte de la finitud como un salto, saltar, adivinar, sprung, crear, infinitud. Ahora, en el barco, en el deslizamiento superficial, en la incesante deriva, en el entre dos, recordemos las frases de Nietzsche, cuando se está así entre dos, se está, en verdad, más solitario que cuando se está solo. Es que ahora, en este entre dos, no estamos ni con nosotros mismos. Ahora, en esta interrupción, en esta diferencia, en esta interrupción, que junta finito e infinito, no hay ya una identidad. Y en esta finitud se establece la repetición. La condición de cualquier repetición es ese lapso, esa estrangulación. Hablaremos dentro de poco de estrangular. Y se ha callado un perro que estaba antes, que me venía muy bien. Y yo pensaba, digo, a ver si sigue ladrando, porque me va a venir muy bien para la siguiente escena. Y les juro que no he pagado a nadie que haga ladrar a un perro, ¿eh? O sea que era una cosa que fortuita. Pero bueno. Bueno, bien, no seamos ingenuos. Esta misma argumentación que hemos traído, y si quieren un poco pesada, y que la podríamos encontrar en alguno de los autores que antes he citado, puede seguirse también bajo la mirada del enano, de todo lo que se ve bajo. Se pueden tomar las cosas a la ligera, también este pensamiento. La deriva puede leerse siempre como el desvío propio de la verdad. Recordemos las frases del enano: toda verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo. Y el texto de Zaratustra vuelve otra vez a la visión. Se pliega sobre sí mismo, se dobla, se repite, y se repite a través de un grito animal. La cuestión del animal es una cuestión importante en filosofía. Casi siempre los animales han quedado muy fuera, ¿no? Y bueno, Derrida ha escrito sobre este tema del animal, ¿no? El animal que luego yo soy. Bueno. Bien, un grito animal es el que abre entonces esta escena. Un aullido que marca esta línea de doblez, esta línea de diferencia. El perro que ahora aúlla y que da lástima a Zaratustra es el mismo que aulló, dice él, en su infancia. Sí, cuando era un niño, en la remota infancia, dice Zaratustra. Y ahora el perro vuelve en el relato que Zaratustra narra a los embarcados. El relato que dobla lo doblado, el doble aullido. Cuando de nuevo, dice Zaratustra, volví a oírle aullar, de nuevo volvió a darme lástima. La doblez continua, ¿verdad? La escena ahora, la doble escena, es en el más desierto claro de luna. Ha caído el sol, claro de luna. Narra ahora algo espeluznante. Bajo la luz lunar, luz también ella reflejada, allí en el umbral, en el portón, del instante, otra visión que comienza con algo súbito. De repente oí aullar a un perro cerca.
algo súbito, pero ya repetido. Es la famosa escena del pastor mordido en el interior de su boca por la serpiente. Está tumbado sobre el suelo, en lo más bajo, recordemos, pero allí yacía por tierra un hombre. Forma una unidad con la serpiente y al querer arrancarla establece con ella un círculo, lo cierra. Es el círculo de un tiempo lineal, que todo lo repite. El ciclo de la más pesada y asfixiante repetición. Presente eterno en el que lo nuevo no tiene entrada, en el que todo lo aún por venir se ha reducido a nada, ya que todo instante es el efecto causal de lo ya sido, y todo futuro no es más que la eterna y negra prolongación de lo acaecido. Nada nuevo bajo el sol. Esta es la serpiente que amordaza al pastor, que cuelga de su boca y se aferra a la garganta, la vieja tesis cíclica, hija de la unidad del ser. Si el ser es lo posible, entonces en un tiempo infinito todas sus posibilidades han de concretarse. Y han de hacerlo además infinitas veces. Sin embargo, lo que es preciso comprender ahora es que la tesis del eterno retorno, esto es lo que trato de decir, es una derivada de la implicación del azar en el devenir, de la no contradicción entre azar y necesidad. La clave que abre una comprensión de la tesis es precisamente la fracción, la escisión, la finitud interrumpida de lo que se da. Y que justamente por esta finitud interrumpida, por esta indeterminación radical, por este límite ontológico, se abre al infinito. De ahí entonces el instante como mordisco, el acontecimiento como fracción, escisión. Si bien es preciso matizar que no se trata entonces del mordisco de aquella negra sombra que se arrastra, de la pesada trivialidad del rastrero, de la serpiente que atenaza la vida, porque ya todo está decidido. Pase lo que pase, ya está decidido lo que tiene que pasar. O lo que es igual, nada pasa. No pasa nada. Un poco más adelante, en el capítulo titulado El convaleciente, Zaratustra se coloca en esta misma posición. Él es mordido y él es el que muerde. Hace esta reflexión, cito, el gran hastío del hombre. Él era el que estrangulaba y él el que se me había deslizado en la garganta y lo que el adivino había profetizado. Todo es igual, nada merece la pena. Saber estrangular. Fin de la cita. Ahora se trata entonces de un mordisco que pone al pastor en pie, de un salto, un sprung. Sprung, salto, sprung, origen, enfrentado al devenir. El origen, roto y repetido, muerde lo que muerde, recordemos que está mordiendo lo que muerde, siempre actuante en cada corte, en cada abismo, en cada instante, un centro entre dos eternidades, lo cual es otro oxímoron, porque ese centro puede estar en cualquier parte. Un centro entre dos eternidades no sufre variación, si está más allá o más acá, porque las eternidades que divide siguen por ello siendo eternidad. Es un centro descentrado el mismo, a la deriva. En cada instante comienza el ser, cito. En torno a todo aquí gira la esfera allá. El centro está en todas partes. Curvo es el sendero de la eternidad. El arco del presente puede estar en todas partes. Cualquier momento es instante y siempre tendrá un infinito por delante y otro por detrás. Esto hace que cualquier instante, sea decisivo. Se oye la risa del devenir, la risa inocencia, la risa infantil, cita a Zaratustra, nunca antes en la tierra había reído hombre alguno como él rió. Al ponerse en pie del salto, ríe. Pero antes hemos dicho que íbamos a hacer la prueba con el miedo. Supongo que hasta ahora no han tenido miedo. Pues si no han tenido miedo, es que ni siquiera estamos rozando el pensamiento del eterno retorno.
será preciso mirar más a fondo, sobre todo al trasfondo, asomarnos, si queremos, ya anochecido, a la barandilla, a la borda, al borde de este barco, y mirar en el fondo otro trasfondo. El pasado se repite infinitamente, por eso está abierto al porvenir. El tiempo está desquiciado, descentrado, fuera de gobierno. El tiempo es curvo. Pero sin embargo hemos visto, no abole la decisión. La escisión, el corte. Recordemos, Zaratustra le dice al pastor, cito, muerde, muerde, arráncale la cabeza. Fin de la cita. Solo así, gracias a esta fractura, a esta escisión, solo así, gracias a esta repetición, muerde, muerde, la decisión tomada, si es que la hay, eso es algo que puede salir luego en el debate, si quieren, alcanza una medida grave, eterna. La decisión tomada será la que siempre se repetirá eternamente, y con ello también el pasado quedará afectado por esta decisión. La decisión tomada es la que siempre se tomó. Resulta que decir ahora, sí, decir ahora, sí, es hacerse cargo de una eternidad hacia adelante y de otra hacia detrás. Decir sí es querer un pasado igual y un futuro con lo mismo, eternamente repetido. En la capacidad práctica. Una cosa en el mundo le repugna a Zaratustra, esa especie de pequeñas compensaciones, los pequeños placeres, las pequeñas alegrías, todo lo que sería concedido solo por una vez, todo lo que solo puede volver a hacerse al día siguiente a condición de haber dicho el día anterior, mañana ya no lo haré más. Todo ese ceremonial del obseso, bueno, y de los que quieren dejar de trabajar, ¿no? Todo ese ceremonial, ¿no? Mañana ya no lo haré más, mañana dejaré de fumar. Este es el último ya. Entonces fíjense ahora la frase de Zaratustra. Ay, ojalá alejaseis de vosotros todo querer a medias y os volvieseis decididos tanto para la pereza como para la acción. Ay, ojalá entendieseis mis palabras. Haced siempre lo que queráis, pero sed primero de aquellos que pueden querer. Y subraya eso de pueden querer. Fin de la cita. No se trata entonces de un imperativo que pone reglas. No se trata de decir esto sí o esto no. Se trata más bien de un cierto cómo. No es una doctrina ética del qué, sino de un cierto cómo. Cualquier cosa puede ser excelente. La pereza o la acción. Cualquier cosa puede ser excelente. Solo es preciso quererla infinitamente. Una pereza que se quisiera eterna, que quisiéramos su eterno retorno, una tontería, una idiotez, una bajeza, una cobardía, una maldad que se quisiera que retornara eternamente, ya no sería la misma tontería, la misma idiotez, la misma bajeza, ya no sería la misma cobardía o la misma maldad. Así el pensamiento del eterno retorno selecciona, hace querer algo infinitamente y elimina todo lo apenas querido, lo momentáneamente querido. Probablemente ahora ya es de noche, incluso fuera, no sé, no todavía no me he alargado tanto. Y en la cubierta del barco sí lo es. En la cubierta del barco la gente se recoge a los camarotes, solo quedan los más solitarios. Y en aquella inmensidad sobre la cual el barco se desliza, solo una luna amplia y luminosa hace apenas divisible la línea del horizonte. Nos recorre un escalofrío y ahora el trasfondo, al asomarnos a la borda, es insondable. Se hace imprescindible ahora pensar
que la doble afirmación al azar y a la necesidad es una clave para comprender. ¿Cómo puede el hombre afirmar el azar y a la vez amar el destino? Ese es el problema. No se trata de un destino escrito en ninguna parte, tampoco de un pensamiento bloqueante de lo definitivamente ya sido. Decir sí a la vida implica decir sí a la jugada de dados, a lo que sale. Elegir la jugada de dado como un destino es quererla. Y en eso querer, en ese querer, uno se quiere. Ese querer es elegirse de algún modo. Si bien aquel sí, atención, rompe la individualidad, rompe la identidad, rompe el paradigma del presente, hemos dicho. De modo entonces que decir sí es decir síes. Muchos síes. Cada tirada es definitiva, lo que no quita que esté rota de antemano, que sea insondable, que contenga un incierto devenir al que exige decir sí. Decir sí es decir sí a lo que no se sabe. En las condiciones de la afirmación no están las del conocimiento efectivo de lo que se afirma. Decir sí es decir sí, 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 sí. Por eso, querer es asumir el peso de una responsabilidad infinita. El instante de la decisión, si lo hay, es aquel que se ha repetido eternamente, que siempre se repetirá. Así entonces, voy a leer ahora un fragmento que a mí me perturba. Es el fragmento, concretamente, de finales de 1886, principios del 87, está en este cuaderno. Concretamente es el fragmento 738, que pasó al texto de la segunda edición de La Voluntad de Poder con el número 1032, y que se puede encontrar en la edición española de Aníbal Froufe con el número 1025. Esta que está en EDAF, en Madrid. Bueno, aquí hay especialistas mucho mejores que yo que pueden decir si es recomendable. Leo ahí en ese fragmento. La primera cuestión, dice Nietzsche, escribe en este cuaderno, no es la de estar contentos con nosotros, sino la de estar contentos, entusiasmados por algo. Suponiendo que dijéramos que sí en un momento determinado, nos encontramos con que habremos dicho no solo sí a nosotros mismos, sino a toda la existencia. Porque nada existe por sí mismo, ni en nosotros ni en las cosas, aunque solo una vez haya vibrado y resonado nuestra alma como una cuerda en función de la felicidad. Sería necesaria toda la eternidad para reconstruir las condiciones de este único acontecimiento. Y toda la eternidad habría sido, atención, esto es lo importante, toda la eternidad habría sido aprobada, justificada y afirmada en este único momento en que decimos sí. Querer ahora no es solamente justificar. Querer ahora no es solamente aprobar. Y esto es lo que a mí me saca de quicio. Querer ahora. Querer es crear. Querer es creer. Es crear. En tanto que abrir un espacio diferente. En tanto que generar. Abrir la posibilidad de un porvenir. Por eso el eterno retorno es el pensamiento más abismal. Porque es imposible recorrerlo sin un escalofrío. De modo que entonces, de repente, el mortal limitado, tú, yo, este mortal que somos nosotros, se pone en la posición de un Dios, capaz de soportar una responsabilidad infinita. Y digo responsabilidad, atención, y no estoy diciendo culpa, porque la culpa se puede lavar. Como el detergente es biodegradable, es biodegradable.
Bueno, podríamos hablar un poco de ese lío luego. Se puede espiar, pero el eterno retorno no lo permite. No permite el querer a media. No permite este momento redentor. No permite el hoy sí, pero mañana no. Esta extraña doctrina coloca entonces al humano, bueno, o no sé si esta palabra humano ya sería aquí encontrable, ¿no? Coloca a algo que ya no es humano entre, y fíjense lo que les digo, ¿no? Entre el cinismo, y es ahora lo que voy a leer, de el todo está permitido gracias a la libertad, gracias a que nada se repite, gracias a que todo se diluye, gracias a que todo se va, gracias a que se puede mirar a la ligera, entre ese cinismo y la gravedad infinita de lo que siempre se dará, más allá de nuestras intenciones, más allá de nuestro conocimiento, más allá de nuestro saber. Decir sí a lo que no se sabe. Este infinito sí, que es condición de la repetición y que él mismo se repite, es el que a mí personalmente me da miedo. Y yo me encontré con este miedo al leer este texto de Zaratustra. Con esto ya termino, ya no le doy más a la trituradora, si quieren luego hablamos. Este texto, de Milan Kundera, que comienza así. La idea del eterno retorno es misteriosa, y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir ese mito demencial? El mito del eterno retorno viene a decir per negationem, que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra, carece de peso, está muerta de antemano, y si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese rostro, esa elevación, ese horror o esa belleza, nada significa. No es necesario que los tengamos en cuenta, igual que una guerra entre dos estados africanos en el siglo XIV, que no cambió nada la faz de la tierra, aunque en ella murieran, en medio de indecibles padecimientos, 300.000 negros. ¿Cambia en algo la guerra entre dos estados africanos si se repite incontables veces en un eterno retorno? Cambia. Se convierte en un bloque que sobresale y que perdura. Y su estupidez será irreparable. Si la Revolución Francesa tuviera que repetirse eternamente, la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre. Pero dado que habla de algo que ya no volverá a ocurrir, los años sangrientos se convierten en meras palabras, en teorías, en discusiones, se vuelven más ligeros que una pluma, ya no dan miedo. Hay una diferencia infinita entre el Robespierre que apareció solo una vez en la historia y un Robespierre que volviera eternamente a cortarle la cabeza a los franceses. Digamos, por tanto, que la idea del eterno retorno significa cierta perspectiva desde la cual las cosas aparecen de un modo distinto a como las conocemos, aparecen sin la circunstancia atenuante de la fugacidad. Esta circunstancia atenuante es la que nos impide pronunciar condena alguna. ¿Cómo es posible condenar algo fugaz? El crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia. Todo, incluso la guillotina. No hace mucho, dice Kundera, me sorprendí de mí mismo con una sensación increíble. Estaba hojeando un libro sobre Hitler y al ver algunas de las fotografías me emocioné. Me habían recordado el tiempo de mi infancia. La viví durante la guerra.
Algunos de mis parientes murieron en los campos de concentración de Hitler. Pero ¿qué era su muerte en comparación con el hecho de que las fotografías de Hitler me habían recordado un tiempo pasado de mi vida, un tiempo que no volverá? Esta reconciliación con Hitler demuestra la profunda perversión moral que va unida a un mundo basado esencialmente en la inexistencia del retorno, porque en ese mundo todo está perdonado de antemano y por tanto todo cínicamente permitido. Ustedes me dirán, mirad a la borda del barco, ¿qué nos da más miedo? ¿Ese todo está cínicamente permitido o esa responsabilidad infinita, insondable del otro lado? Permítanme, yo por lo menos, joder, me viene un escalofrío. Muchas gracias por su atención.